Este mensaje lo he titulado Todo se cumplió, el carácter inquebrantable de Dios. Y cuando estaba leyendo el libro de Josué, uno de los versículos que más me han impactado es lo que dice Josué 21:45. Aquí va a aparecer y dice lo siguiente: que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Dice, todo se cumplió. Esta palabra como que resuena, como que brilla en medio de todo lo que se ha estado, de todo lo que había pasado. Y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando tú lees el libro de Josué, por ejemplo, esta palabra no viene al principio, viene al final. Ya después, que si tú recuerdas, que conquistaron Jericó, derribaron las murallas, iban ya derribando y siendo victoriosos en todo lo que conquistaron. Y después de que repartieron la tierra que Dios les había prometido a su pueblo, ¿sí? Después de que Jericó cayó, que Jai fue vencida, que los reyes fueron derrotados, viene esta promesa, ¿sí? Viene la promesa ya que había sido distribuida la tierra en todo lo que Dios les había prometido, ¿sí? El pueblo de Dios estuvo caminando con Dios y luego Dios los llevó a que conquistaran toda la tierra y luego los llevó, una vez que conquistaron, ellos ya vivían ahí, ya estaban tranquilos, ya la gente ya estaba habitando en sus casas, ya estaban en una realidad, ya estaban viviendo sus vidas normales en la tierra de Canaán, ¿de acuerdo? Ya habían conquistado. Y en ese momento, ya cuando ya no había más que decir, Dios les dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios les había dado y que todo se cumplió. Y esta palabra no es una oración ni una profecía, no es un salmo, no. Esta palabra es un veredicto que Dios está diciendo realmente que todo se había cumplido. Ahora, si te fijas, el pueblo de Israel no fue perfecto en obediencia, pero sí conforme obedecieron la palabra de Dios, conforme Josué estaba al frente de todos ellos, Moisés estuvo al frente, y ya que conquistaron, pues ellos estaban con Dios, eran fieles a Dios. Pero a pesar de que hubo dudas, a pesar de que Acán pecó contra Dios y lo tuvieron que sacar de la comunidad y lo tuvieron que pues descubrir de su pecado, dice Dios, no faltó palabra y Dios fue fiel. Después de que se repartió completamente la tierra, cuando Israel ya no estaba conquistando, ya estaba habitando en esos lugares, cuando ya había vencido a sus enemigos, cuando Dios les había ya asignado las tierras que iban a poseer cada uno, cuando ya no había mucha tranquilidad, ya la evaluación después de que Dios le había prometido a Abraham, a Moisés, dice, todo se cumplió, no faltó ninguna palabra que darles al pueblo de Dios, ¿verdad? Y estas promesas vienen desde Abraham, por ejemplo, en Génesis 12:7, fíjate cómo Dios les promete que les iba a heredar esa tierra. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En Génesis 15:18 dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas, vamos a decir, habitantes de todos estos lugares, todas estas
iban a ser conquistados, y Dios les promete que les iba a dar esa tierra. Ya viene desde muchos años atrás, ¿sí? Desde muchísimos años atrás, desde las promesas de Abraham. ¿Y qué pasó? Cuando Josué cumple, muchas generaciones después, pero cumple Dios la palabra, dice que Josué tomó toda la tierra y que Jehová dio a Israel toda la tierra, dice Josué 21:43. O sea, Dios les dio toda la tierra para conquistar y no faltó absolutamente nada. Dios les había prometido que iban a vencer a todos sus enemigos, ¿sí? Y a pesar de que en el desierto los padres de ellos fueron desobedientes, fueron incrédulos, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, y a pesar de que todos ellos fallaron y perecieron en el desierto por la consecuencia de sus propios pecados, vemos entonces que la promesa de Dios no se canceló. Dios no dijo, ustedes pecaron, entonces ya no les voy a dar la tierra. A ellos no se las dio porque ellos fueron incrédulos en el desierto, murmuraron, desconfiaron de Dios y Dios los castigó, pero Él fue fiel. Finalmente Dios fue fiel y cumplió cada promesa y cada palabra aún a sus propios hijos. En Deuteronomio 7, 1 y 2 dice, mucho tiempo atrás de que se cumplieran estas cosas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y lo dice a todos los habitantes de esas naciones, dice al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Entonces le está diciendo, mira, es un hecho que la promesa que te estoy dando se va a cumplir. Son naciones poderosísimas, son, vamos a decir, gente mucho más preparada en la guerra que tú, eran guerreros más fuertes que tú, más armados y todo, pero yo los voy a derrotar, dice. Yo voy a cumplir mi palabra. ¿Qué sucedió? Que cuando Josué se le encomendó que él iba a dirigir al pueblo para conquistar todas esas naciones, él tuvo miedo. Josué tuvo miedo. Sí, Josué dijo, yo no voy a hacer como Moisés. Yo soy un siervo de Dios nada más. Y viene Dios y le dice, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo en todo lo que emprendas. ¿Sí? Solamente te pido, ¿sí?, que no te olvides de la ley que le di a Moisés, que pongas, que no sea parte de ti, de tu boca, la palabra de Dios. Y le empezaba a decir Dios, si tú eres obediente, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. ¿Sí? No tengas miedo, yo voy a derrotar a todos tus enemigos. Solamente tienes que ser muy valiente, tienes que vencer tus miedos, tienes que creer que tú vas a tener ese liderazgo y vas a conquistarlos. Tienes que confiar en mí. Sí, y bueno, ¿qué sucedió? Jericó cayó, el pueblo de Jai, esa ciudad, fue derrotada. Todos los reyes que se juntaron en contra de Josué fueron derrotados, fueron vencidos. Imperios, reyes, ejércitos que se unieron en contra de Israel fueron derrotados. Y dice en el Josué 21, Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y no porque eran mejores guerreros, no porque eran mejores, más fuertes, no porque tuvieran mayores armas, era porque Dios había hecho una promesa. Y esa promesa que Dios había hecho realmente se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Y no solo eso, Dios le había prometido a su pueblo en Josué 1:5, no te dejaré ni te desampararé. O sea, una fidelidad continua de Dios. Una fidelidad continua. Eso fue
confirmada cuando dice que todo se cumplió, es que Dios nunca los dejó. O sea, te puedes imaginar a un pueblo de Dios vagando en el desierto, saliendo de Egipto, 40 años en el desierto y nunca les faltó comida, nunca les faltó alimento, no se desgastaron sus sandalias, su ropa. Y aun cuando tuvieron que enfrentar a estos ejércitos, a estos gigantes, a estas personas enormes de estatura y más fuertes que ellos, que Dios los venció. La verdad es Dios caminando con ellos. Dios caminando con ellos. Dios dándoles, es como si tuviera Dios siempre el querer estar con su pueblo, el querer estar ahí en cada momento de lo que ellos hacían, caminando junto a ellos. No un Dios lejano, no es que sea un Dios que no lo puedes tú alcanzar, no es que sea un Dios que esté muy lejos de ti, no. Es que Dios quiere caminar contigo, quiere estar contigo, quiere ser fiel, quiere decirte: yo no te dejaré ni te desampararé. Y muchas veces el pueblo falló, sí. Muchas veces desobedeció, sí. Y tuvieron consecuencias, sí, tuvieron consecuencias de su pecado. Pero Dios fue fiel. Él no se apartó de sus promesas que les había dicho. Dios les había dicho: yo les voy a repartir la tierra. En el libro de Números nos dice, capítulo 26, cómo se debían de repartir la tierra. Mira, a esta tribu le va a tocar esto, yo les voy a dar esta herencia, les voy a dar todo este territorio, a esta otra tribu, estos límites de la herencia. Y cuando conquistaron todo, exactamente como Dios había dicho, palabra exacta, viene Josué y les reparte la tierra según como Dios había dicho, a cada uno. Inclusive a los levitas los reparte entre todos y nadie quedó fuera. Nadie quedó fuera, ni siquiera una sola tribu, ni siquiera una sola persona, un niño, una familia, nadie quedó fuera. Todos tuvieron la herencia que Dios les había dado, porque todo se cumplió. Ahora, ¿por qué te estoy dando esta enseñanza? Porque Dios nos ha prometido cosas a nosotros y muchas veces vemos muy lejos realmente que Dios vaya a cumplir. O muchas veces se nos olvida que Dios va a cumplir todo en el momento que Él quiera cumplir, en el momento que haya dicho, pero Dios va a cumplir todas las cosas. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en que Él ha prometido la salvación para nuestros hijos, si caminamos con Dios, si somos obedientes, si seguimos su palabra, si somos fieles e íntegros con Cristo. O sea, la Biblia no dice que se van a ellos a salvar automáticamente, ni que va a caer mágicamente su salvación, pero hay una promesa, hay una esperanza firme y hay una responsabilidad que Dios nos ha dado y una fe de que en un momento Dios va a tocar sus corazones. Va a ser tan fuerte la intervención de Dios sobre nuestros hijos que ellos se van a rendir. Hay promesas, por ejemplo, el Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, y así como esta, hay promesas para nuestros hijos. Así como Dios no pasó por alto ninguna tribu de Israel, ni siquiera a la que no tenía herencia propia, como los levitas, a ellos Dios los bendijo también. Tampoco de ninguna manera va a pasar por alto a nuestros hijos. Su mirada va a ser hasta nuestros hijos y hasta más allá. ¿Por qué? Aunque no sea un cumplimiento inmediato, aunque no veamos inmediatamente un cambio en ellos, aunque veamos que cada vez están a lo mejor más difícil o más mal y que pueda tomar tiempo, pero Dios muchas veces se vale de procesos largos, silenciosos, ¿sí? Está esperando el momento, pero la palabra no va a quedar en el aire, la obra no se va a detener. Muchas veces, inclusive puede ser que no se cumpla la promesa delante de nuestros ojos.
sino después, porque cuando Dios le prometió a Abraham, esa promesa no era para Abraham, era para generaciones más allá, ¿sí? Entonces, muchas veces, como en la tierra de Canaán, fue prometido mucho antes de que se poseyera, pero así Dios cumple lo que dijo, aunque no venga en este momento, aunque yo no lo alcance a ver, pero es una promesa que Dios se va a cumplir, que Dios va a cumplir en su momento, ¿sí? Que es una promesa que puede ser para después, pero que Dios va a cumplir. La promesa de que Dios va a salvar a nuestros hijos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque está la influencia de sus padres cristianos, convertidos, que aman a Dios, ¿verdad? Que a veces, es cierto, hemos sido torpes como padres. Hemos sido inmaduros tal vez y no hemos tomado las mejores decisiones, o hemos tenido limitaciones como padres. Hemos cometido errores como padres. Pero aun con todo eso, Dios no ha dejado de obrar. O sea, aunque no somos perfectos, Dios no ha quitado su fidelidad. Él ha sido más fiel aún en nuestras debilidades, aún en nuestra inmadurez, vamos a decirlo así, que cometimos errores como padres. Más realmente Él ha sido paciente. Y Él puede ser un proceso largo que vaya a usar. A lo mejor los va a tener que atravesar por tiempos difíciles. Aún es un aprendizaje que Dios les va a estar dando a través de su vida para quebrar sus corazones. Y Dios quiere que se tome tiempo eso, ¿sí? Pero aún con nuestros propios errores, Dios va a cumplir su propósito, ¿sí? Así como Dios no olvidó a ninguno darle esa herencia, tampoco va a olvidar a nuestros hijos. Ahora, no vayamos a malinterpretar. Aunque tenemos errores y fuimos torpes muchas veces, no quiere decir que la crianza que se les debe dar a los pequeños no importe, o que el pecado no tenga consecuencias. Claro que el pecado tiene consecuencias, ¿sí? Los límites en los hijos, la disciplina en los hijos, el estar dándoles el testimonio no es opcional, es realmente necesario para nosotros como padres, ¿sí? Pero a pesar de nuestra de nuestra falta de sabiduría, por ejemplo, a pesar de todo eso, la salvación va a descansar en la gracia de Dios, no en nuestra perfección. O sea, no depende de que seamos perfectos, pero sí de que seamos fieles a Dios. Sí, de que seamos fieles a Dios. No depende de que seamos perfectos, puede que seamos torpes, pero su fidelidad, eso no lo va a quitar. Él va a seguir siendo fiel. Sin embargo, esto no es excusa para el pecado. Como padres, si practicamos el pecado, si somos negligentes, va a traer consecuencias. Acordémonos del rey David. Cuando él pecó con Betsabé, tuvo consecuencias terribles con sus hijos. Por su pecado, por apartarse de Dios, por haberse apartado de Dios. Cada uno de sus hijos fueron rebeldes. Uno fue un violador, otro se levantó contra su padre, y cada uno de sus hijos todos fueron violentos. O sea, David perdió toda autoridad moral con sus hijos, ya no tenía autoridad con ellos. ¿Por qué? Porque él se fue hacia el pecado, se apartó de Dios, aunque Dios lo perdonó a David y David regresó a Dios. Las consecuencias de su adulterio, ahí estuvieron. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, que si nosotros como padres nos apartamos de Dios, nos entregamos al pecado, nos vamos a desobedecer a Dios, eso va a traer consecuencias en nuestros hijos tremendas. Los va a marcar en su vida para siempre. Por otro lado, puede haber también
padres muy inconversos, padres que no quieran saber nada de Dios y que sus hijos se conviertan, porque sí ha habido así muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia nos habla de que Ezequías era una persona recta delante de Dios, una persona, un rey que hizo lo bueno delante de Dios, pero su padre Acaz era un rey perverso, era un idólatra, o sea, era un desobediente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, hay ejemplos, a lo mejor algunos, de padres perversos y que su hijo se convierte. Pero si como padres cristianos empiezas a aligerarte, empiezas a descuidarte, a desconectarte de Dios, empiezas a caminar en tus propias fuerzas, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a traer consecuencias que no nos las vamos a poder quitar. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, bienaventurados serán sus hijos después de él. ¿Qué dice? Que tenemos que caminar en integridad como padres. O sea, caminar obedeciendo a Dios, dando testimonio, y ahí va a estar la promesa. Bienaventurados serán sus hijos después de él. Bienaventurados serán sus hijos después de él. Dios los va a hacer bienaventurados. Una persona bienaventurada es una persona salva. ¿Por qué? Pues porque nada más puedes ser bienaventurado si eres salvo, si estás conociendo a Dios. Entonces eso va a proteger a nuestros hijos. Así es que, hermanos, estas promesas de nuestros hijos, aunque pudieran ser largas, aunque pudiera pasar mucho tiempo en sus vidas, que los tenga que tratar Dios a través de duros juicios llenos de misericordia, aunque tuvieran que tocar fondo a veces para que ellos se vuelvan a Dios, hay una promesa y es para que se vuelvan a Dios y es para que ellos se salven, ¿sí? Si tus papás son cristianos, tú tienes que entender que Dios te va a buscar, te va a tratar, te va a hacer que entiendas a través de tu vida, va a estar contigo, no te va a dejar como joven, va a estar ahí hablándote una y otra vez a tu corazón, ¿sí? A veces vas a pasar en tu vida situaciones muy difíciles, vas a empezar a clamar al Dios de tus padres y vas a decir, yo quiero a ese Dios, porque va a llegar un momento en que Dios va a hacer que toques fondo. ¿Por qué? Que entiendas que tienes que rendirte a Dios, que no puedes realmente darle la vuelta a algo tan real que tú has experimentado en tu casa, que Dios existe, que Dios ha resucitado, que Él está vivo y te ha demostrado tus padres que Él realmente quiere algo serio contigo. Quiere algo serio contigo. ¿Qué más podemos decir? Que Dios nos ha dado promesas de su cuidado en nuestra vida. No nos dijo que no íbamos a luchar, que no íbamos a batallar, pero sí nos dijo que Él iba a estar con nosotros. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Filipenses dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios ha prometido que nos va a suplir todo lo que nos falta, ¿sí? Y que a lo mejor no vamos a tener abundancia, puede que no, o puede que sí, pero lo necesario te lo va a dar Dios, no te va a faltar. El cuidado de Dios, aunque tú no lo veas que Él está caminando a un lado de ti, Él está ahí. Y muchas veces lo vemos en la provisión diaria, en que nos da estabilidad. Hay promesas de que Él no va a abandonarnos, ¿sí? Cuando dice no te dejaré ni te desampararé, es que tenemos que tener la seguridad de que no estamos caminando solos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá, Salmo 27:10. He aquí yo estoy contigo, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces, son promesas que dice, no te voy a desamparar. Y esto me hace entender una cosa, no estamos caminando solos.
No estamos caminando solos, no estamos caminando en nuestras fuerzas. No estamos nada más en una religión, en un grupito que estudiamos, no. Estamos en una realidad de que el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, ¿sí?, está continuamente caminando contigo, ¿sí?, supliéndote lo que tú necesitas y ahí estar en cada momento de tu vida. Cuando se le prometió al pueblo una tierra, no era, ahí les voy a dar la tierra y se van a quedar solos. No, yo me voy a quedar con ustedes. Yo me voy a quedar ahí a vivir con ustedes. ¿Sí? Voy a estar acompañado con ustedes. Entonces, cuando entendemos que hay promesas para nuestro caminar cristiano, es que no estamos solos ni estamos a ciegas. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Qué quiere decir? Que Él está perfeccionándonos, está discipulándonos, está enseñándonos por medio de que Él está con nosotros, por medio de su palabra, por medio de lo que atravesamos. Lámpara es a mis pies tu palabra, sí, la palabra que se predica, la palabra que leemos, la palabra que escuchamos en un sermón, en una predicación, siempre nos está perfeccionando, nos está alumbrando, nos está guardando. Jehová guardará tu salida y tu entrada, claro. ¿Quién ha sido Él el que nos ha guardado y nos ha librado de tan tremendas cosas que vemos en las noticias que pasan? Tragedias, accidentes, asesinatos, tanta violencia y tanto que vemos que sucede. ¿Y por qué estás aquí? ¿Y por qué estás sentado en este lugar? ¿Y por qué aún tienes vida? Porque Dios, Jesús, quiere algo contigo, está caminando contigo. Y si no eres tú aún salvo, quiere tener una relación contigo, quiere que vengas a Él, que vengas a Cristo, quiere perdonarte y caminar contigo de hoy en adelante. ¿Sí? Entonces, Dios siempre pone los medios de gracia para poder guardarnos, ayudarnos. Y aunque no lo veamos, Él nos pone personas, nos pone correcciones, quien nos corrija, nos pone a alguien, algún mensaje, alguna palabra que necesitamos en el camino. Y por eso también quiero decirte que algo que no ha faltado de parte de Dios, no ha faltado ni su palabra, ni alguna persona que esté alrededor de nosotros que sea de bendición para nosotros. Dios de alguna manera mueve y hace lo necesario para poder alimentarte por medio de ellos. Anteriormente Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento. Había un profeta, Isaías, Jeremías y todos ellos, era para hablarles al pueblo, era la manera como Dios actuaba. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo tiene mi hermano, mi hermano, y vienen y algo que ellos me ministran siempre es que Dios tiene cuidado por mí. ¿Sí? Dice la Biblia, antes bien amonestados unos a otros cada día, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. ¿Sí? Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos, ¿sí? Que nos estimulemos unos a otros a las buenas obras. Entonces, siempre está Jesús proveyéndonos de un hermano, de una palabra, de una persona, de un mensaje. Y cuando nos sentimos débil, hay alguien, siempre. Hay alguien que me va a hablar, hay alguien que me exhorta, alguien que me dice, algo, una palabra. Cuando empiezo con la tentación, empiezo a orar y Dios me da palabra en la Biblia, en un mensaje, en algún hermano. Cuando voy a caer, si me ha pasado y a muchos de ustedes les ha pasado, alguna persona, un hermano sin saber nada, te suelta una palabra que ni siquiera él sabe tampoco lo que estás pasando, pero esa palabra tú la agarraste para ti porque Dios me está hablando lo que Él dijo. Entonces, eso también es el cumplimiento de su promesa de que no ha faltado absolutamente nada
de lo que nosotros hemos, de su palabra. Todo se cumplió y todo se va a cumplir. Así como todo se cumplió, todo se va a cumplir en un futuro. Eso es algo verdaderamente real. Es algo que va a pasar así, que no tiene otra forma de suceder. Con Josué no faltó tierra, Dios les dio reposo, no faltó su reposo, la herencia de la tierra que les prometió y su cuidado no faltó. Y en nuestra vida no ha faltado su presencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios, y cuando algo hacemos mal, sentimos que hacemos algo mal, y está el Espíritu ahí Santo convenciéndonos de nuestros pecados o haciéndonos ver realmente que ese camino no es el correcto. ¿No ha faltado provisión? No ha faltado provisión. Cuando pasamos situaciones económicas, no nos ha dejado sin alimento, sin vestido. Siempre hay alguien, algo que va a Dios, que envía y que nos provee todo lo que necesitamos. Y si no, el trabajo. O sea, Dios te ha puesto en un trabajo, como varón o como mujer, te ha puesto en un trabajo. Y en ese trabajo Dios ha permitido que tú puedas recibir ese ingreso, ¿verdad? Que puedas recibir lo que tú estás necesitando. Y te ayuda a que desarrolles tus habilidades para que en ese trabajo, que tú seas de testimonio, que seas de bendición en ese trabajo, que realmente sepas que Dios te puso ahí, que es muy espiritual eso que estás haciendo. Pero ese ingreso económico que tú tienes es la providencia de Dios. Si son clientes, es que Dios te los está enviando a tus clientes. Si es una empresa, Dios te puso ahí. Con todas las habilidades que tú tienes, Dios te puso ahí, y Dios da gracia para que tengas la provisión necesaria. No ha faltado corrección, porque algún hermano se preocupa por ti y te dice, ¿sabes qué? Esto y esto. Pides consejo y se te da la palabra como es, no buscando nada más algo personal, no buscando tu dinero, no buscando algo de ti, sino con un desinterés completamente. Se te da la palabra que tú necesitas. Se te da realmente lo que tú estás necesitando, y no ha faltado corrección, o si no te lo da algún hermano, por medio de la palabra o de alguna predicación, Dios te lo da. ¿Sí? No han faltado hermanos, porque no estás solo en un lugar aislado, donde tú eras el único cristiano en medio de puros ateos. Tú no estás así. Tú estás en una situación donde Dios te puso con muchos hermanos o con pocos hermanos, pero tienes esa protección. No ha faltado la voz de Dios, que aunque no la podemos oír audible, podemos tener la certeza de que Dios, por medio de su Espíritu, te está hablando esta palabra el día de hoy a tu corazón, y te la está dejando en tu corazón. No faltó palabra, Dios no falla. No faltó palabra de parte de Dios cuando nuestro corazón empezaba a desviarse, y empieza a corregirnos el Espíritu. Empieza a exhortarnos a tiempo, nos empieza a reprender Dios, ¿sí? Cuando nos queremos alejar, Dios levanta su voz por medio de su palabra y te está llamando para que regreses, para que vengas a entregarte a Dios nuevamente. Está ahí, no dejándote en paz, por medio de hermanos fieles que te están recordando el camino que realmente tú necesitas. Y es que Dios no te ha abandonado. Es un cuidado que podemos ver en nuestras vidas, que no es un Jesús o un Dios duro, sin misericordia. No es un Dios que ya pecaste y ya te mereces el infierno y te mereces el castigo. No, Dios es bueno contigo, porque si hubiera sido así Dios, ya desde cuando estuvieras pagando la consecuencia de tus pecados, de lo que has hecho, ya desde cuando estuvieras fuera o no estuvieras aquí. Aún en la reprensión, todas las promesas de Dios se han cumplido y todo se cumplió. No nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos.
Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es que también la disciplina, la enfermedad, el juicio, el castigo, lo que te esté pasando, puede ser también una corrección, que son parte de la fidelidad de Dios. Si tú estás pasando una situación dura en tu vida, una situación difícil, es porque hay un propósito. Es un propósito que Dios te está llamando para que te vuelvas a Él. Sí, es una expresión de que Él te ama. Y cuando comenzamos a desviarnos, Dios nos guarda, nos ha guardado, nos ha confrontado, nos ha corregido, nos ha llamado vuelta a su camino, nos ha buscado no para alejarnos, sino para restaurarnos. Así es que ninguna promesa se ha dejado de cumplir. No ha faltado esa corrección para que no nos perdamos en el proceso. Dios ha estado ahí con nosotros. Así es que si tú puedes mirar atrás, ¿cuántos años tienes de convertido? ¿Tienes 10 años? ¿Tienes 20 años? Tenemos los que tenemos más tiempo. Podemos decir junto contigo, no faltó palabra de parte de Dios. Cuando prometió todo lo que nos ha provisto, no faltó cuando nos sostuvo y tampoco faltó cuando nos corrigió. Dios cumplió las promesas grandes, pequeñas, y las va a seguir cumpliendo. Y hay promesas que no se han cumplido y no se han cumplido todavía, pero van a tener un cumplimiento en su tiempo. Así como fue fiel en darnos ese acompañamiento, ese descanso, esa dirección, Dios va a ser fiel en cada momento de nuestras vidas para no perdernos, ¿sí? Hoy podemos descansar en que Él no nos va a abandonar, en que Él nos ama, que podemos descansar en plena confianza de que Dios cumplió así ayer como hoy. Él es fiel y lo será mañana con nosotros y con nuestros hijos. No va a faltar palabra porque Dios no sabe fallar. Querido amigo, Dios va a tratar contigo de una forma muy profunda en tu corazón para que te vuelvas a Él, para que conozcas de su amor, para que entiendas que hay que arreglar cuentas con Dios, hay que arrepentirse y tienes que arreglar todo lo que has hecho mal con Dios, pero lo que Él quiere no es destruirte, no es dañarte, no quiere ni desea en ningún momento que te condenes, no lo quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que vuelvas a tu Padre Celestial, que vuelvas a Él, que vuelvas a tener una comunión con Él. Lo que Dios quiere es que realmente entiendas que Él siempre ha sido fiel y Él te ha dado su vida para morir por ti y para caminar contigo en cada momento de tu vida. Entonces, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios? O sea, vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero agradecerte por lo que has hecho conmigo, pero también quiero estar en contacto contigo, quiero tener esa comunicación contigo, quiero aprender a caminar contigo y agradecerte en cada momento por tu fidelidad y por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias porque has sido fiel, Jesús. Gracias por tu fidelidad, porque no ha faltado nada absolutamente en nuestras vidas, ni tu provisión, ni tu corrección. Señor, porque tú me tienes aquí y aunque ya no debería de estar, tú me has tenido misericordia, Señor. Gracias, porque cuando estaba débil, tú me acompañaste. Cuando estaba dudando, tú me reprendiste. Cuando iba a caer, tú me detuviste, Señor. Gracias, Señor, porque no ha faltado tu presencia, tu provisión. No ha faltado mis hermanos, no ha faltado tu voz. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel en nuestras vidas, Señor. Amén.